Una oleada de negocios en el país ha tenido que cerrar debido a la crisis. De hecho, un comerciante se quejó a través de un video que se volvió viral de que su negocio, que antes estaba lleno de personas, de visitantes, pues en los últimos tiempos está permanentemente vacío o con una o dos personas. Esto es preocupante y deja en evidencia la crisis económica y la falta de circulante que existe en el país. Vamos a ver un reporte sobre cómo andan estos negocios, los motivos por los cuales los propietarios han decidido cerrar, que yo dije ya algo, pero ellos profundizarán en su situación y, ¿por qué no?, después van a volver conmigo aquí al estudio para aclarar otras informaciones que surgieron a raíz de lo que hemos estado denunciando nosotros constantemente, la olla de presión económica y social que hay en este país, pero sobre todo la económica que está afectando tanto al bolsillo y, Dios mío, no solo el bolsillo del dominicano, sino también creo que hasta la psiquis. Adelante, producción. La economía mundial es el conjunto de las economías nacionales, los mercados, las empresas y las organizaciones internacionales que interactúan a través del comercio, las finanzas y la movilidad de recursos. Catedráticos como Jaime Requeijo señalan que la economía mundial está sujeta a fuerzas centrípetas que tienden a unir e integrar los mercados y fuerzas centrífugas, diferencias en el grado de desarrollo y dinámicas demográficas entre naciones. Con esto en consideración, podemos analizar cuán determinante es para el sostén de un país mantener la interacción comercial con otros, pero también resulta determinante para su evolución los conflictos entre los mismos y la República Dominicana no escapa de ello. Vivimos realmente en un contexto internacional bastante complejo y crítico. E incluso luego que pasáramos por una experiencia muy amarga con respecto a la guerra comercial, que aún no se ha terminado, pero en su etapa más alta, que fue el año pasado, en donde toda empresa que importa materia prima se vio obligado a, solo por los temas arancelarios, a comprar materia prima mucho más cara. La crisis financiera global comenzó en el 2007 con el colapso del mercado hipotecario de Estados Unidos. La quiebra de Lehman Brothers en el 2008 agravó la situación y provocó un impacto económico mundial. Entre 2010 y 2012, la crisis afectó en fuerza a Europa, especialmente a países como Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia. Esto obligó a aplicar rescates financieros y medidas de austeridad. Otro episodio de tensión económica ocurrió en el 2018 y 2019. Estados Unidos y China mantuvieron una guerra comercial que afectó el mercado global. El conflicto alteró las cadenas de suministro y redujo la dependencia de las fábricas chinas. Cuando los costos se incrementan, suben los precios. El deseo de comprar mercancía, la demanda de la mercancía disminuye, bajan los ingresos y afecta la rentabilidad de las empresas. Es un factor muy importante. Y lógicamente con el tema de la guerra, el impacto que ha provocado en los costos por el aumento de los precios de las materias primas, así como en el comercio que importan bienes para consumo, todo eso afecta entonces las ventas, la rentabilidad, y muchas empresas tienden a quebrar o se debilitan sensiblemente. Luego del COVID-19, dos eventos alteraron la economía global. La invasión rusa de Ucrania, la cual generó, primero, una crisis energética tras el corte del suministro de gas barato ruso que obligó a Europa a una reconversión energética express. Segundo, inflación de alimentos y fertilizantes. Al ser ambos países el granero del mundo, el conflicto bloqueó la exportación de trigo, maíz y aceites esenciales,
además de potasio y fertilizantes, disparando el precio de la cesta de la compra global. Tercero, Rusia sufrió una congelación masiva de activos en el extranjero y la desconexión del sistema bancario SWIFT. Esto aceleró el aislamiento de su economía y una dependencia extrema hacia China. El otro caso es el conflicto en Oriente Medio, una amenaza al comercio marítimo y energía. Esa guerra da mano aquí a todo en el mundo entero. Está siendo el mundo afectado por esa guerra. Que aquí el gobierno ayuda y hace ayuda y ya la gente como quiera, el gobierno es lo más malo que hay para varias personas. Van a seguir influyendo mal la economía mucho, la guerra. Va a acabar con nosotros la guerra. ¿Por qué? Porque está mala la economía. Estamos todos sufriendo porque todo ha subido, la gasolina está por el cielo, el gas licuado está también por las nubes, o sea, no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Nosotros no dependemos del petróleo, nosotros dependemos de lo que se está comprando. Y esto afecta al país, aunque hemos sido prácticamente protegidos por la mano de Dios, porque este ha sido uno de los países de América Latina donde el hambre se ha podido disipar, porque ahora mismo tenemos comida, tenemos lo demás, lo que la gente tiene que adaptarse. La economía no está tan buena porque estamos afectados por las guerras. El gobierno no es culpable de esto. Si vamos a buscar culpables, busquemos a los que han provocado las guerras. Ante la crisis mundial, los gobiernos han tomado medidas para paliar sus efectos. Sin embargo, pese a los esfuerzos, algunas empresas y establecimientos no han podido escapar del cierre. Este año hay varias decenas de empresas que han quebrado, aunque en condiciones normales es un flujo de empresas que se dan año tras año. Muchas empresas quiebran, otras se crean como nuevas. En condiciones no normales como esta, eso se hace mucho más evidente y los desafíos se multiplican sobre las pequeñas y medianas empresas. En noviembre del pasado año, el actor, productor y locutor Raeldo López anunció el cierre de Chao Café Teatro, que operaba en Santo Domingo desde el 2016. La decisión se debió a la situación económica que ha afectado a pequeños negocios en el país. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo les prometí que a las 10 de la noche les iba a contar de mi reality show. He tomado la decisión de hacer el reality show y se va a llamar El Principio del Fin. Ya comienza el final de la etapa de Chao Café Teatro aquí en Ágora Mall. Ya terminó. No es un secreto para nadie que la economía de la República Dominicana va de mal en peor. Y lamentablemente eso nos ha afectado mucho a nosotros los emprendedores, los negociantes, los empresarios, que muchos han tenido que cerrar sus negocios y lamentablemente nosotros estamos dentro de ese grupo. Hemos tomado la decisión de documentar paso a paso todo lo que significa el cierre de un negocio y lo vamos a hacer con Chao Café Teatro. Recientemente el restaurante de comida criolla Los Luises también cerró sus puertas tras el alza de coste de producción. El anuncio se hizo por las redes sociales, donde expusieron las dificultades para continuar preparando alimentos de calidad expendidos a 200 pesos. Lo intentamos, funcionó, pero los costos subieron y no pararon. Y nosotros no somos de los que bajan la calidad para seguir abiertos. Preferiríamos cerrar. Hay dos caras de la moneda en cuanto al comercio. El consumidor, por un lado, y el comerciante. Entonces, ambos coinciden en que la situación económica está densa, y ambos coinciden en que el gobierno parece no entiende, no tiene una visión clara de las políticas públicas, y eso se refleja evidentemente en los números. Eso no es que se le ocurre a usted ni a mí. Los indicadores económicos van marcando en numeración, y entonces hay una numeración que da negativa en favor del pueblo dominicano. Y esto acompañado de una falta de visión, donde el gobierno no invierte en obras de capital, solamente se concentra en el gasto corriente, en las políticas sociales, y esto se refleja en la economía, en el día a día. Eso se refleja en el colmado, eso se refleja en las tiendas pequeñas, en la barbería, en los salones. Y lamentablemente hay ciudadanos, emprendedores que han desistido de tener sus negocios a flote. Yo, que soy del municipio Santo Domingo Norte, que me topo de manera directa
con los emprendedores. Aquí es sumamente difícil emprender en este país porque la gente no tiene un acompañamiento directo desde el Estado y desde que le surge una idea tiene que empezar a pagar impuestos. Esta semana el presidente de la Unión de Medios y Pequeños Industriales de la Harina, UMPI, José Radamés Bruno, afirmó que el aumento de los costos de producción y la disminución de las ventas están afectando a los medianos y pequeños industriales de la harina, una situación que ya ha provocado el cierre de negocios en distintas localidades del país. Bueno, con respecto al tema del cierre de más establecimientos comerciales, es un tema que, si bien desde el Estado se pueden tomar una medida, es un tema ya que va vinculada con las condiciones de mercado y las condiciones económicas. Medidas relevantes: hacer los esfuerzos para que la inflación no siga creciendo y que no se alteren más los costos de las empresas. Esa es una. Segundo, que se pueda crear un fondo de incentivos a la pequeña y mediana empresa en función de su vínculo de regulación o no, y que al mismo tiempo muchas se puedan regular y que el Estado le dé un incentivo, por ejemplo, de exención fiscal por un periodo determinado. Algunos legisladores responsabilizan al Estado por no saber manejar la crisis actual. Hay una situación económica difícil en el país, para nadie es un secreto, muchos los atribuyen a la situación internacional que vive el mundo. Nosotros vemos que yo siento que obedece quizá a un proceso de improvisación que se está viviendo, a donde no se desarrollan políticas públicas necesariamente orientadas a impactar al emprendedor, al pequeño y mediano empresario. La quiebra de los negocios vienen principalmente por la falta de planificación. El ITEVIS, el gobierno ha concentrado muchos recursos en situaciones que afectan la economía, la inversión pública está estancada, la gente está desempleada y efectivamente hay menos poder adquisitivo para que las personas puedan comprar en los negocios, y esto lleva a que los costos también de producción, los costos operativos de energía eléctrica, costos de local, empleomanía, hace que muchos negocios quiebren. Y es por eso que decenas y decenas de negocios en todo el país y en Santiago particularmente estén cerrando sus puertas. Ya la gente ha tenido que no utilizar el ocio como una manera de cómo despejar la mente, porque los restaurantes, los bares, los negocios, los hoteles están viendo vacíos, y es por eso, por la falta de divisas, por la falta del movimiento económico que está afectando aquí a la República Dominicana. Nosotros hacemos un llamado al gobierno y le mostramos a través de las mediciones que dice que más del 70% de la población se queja de la situación económica. Según el Banco Central, la economía dominicana ha crecido frente al complejo escenario internacional. Se prevé que la economía dominicana se mantenga resiliente, registrando un crecimiento en torno al 3.5% y 4.0%, con una proyección central de 3.75% en 2026. Para marzo de este año, los activos totales del sistema financiero dominicano alcanzaron los 4.28 millones, luego de experimentar un crecimiento interanual de 9.2%. La cartera de créditos, que alcanzó los 2.42 billones, para un crecimiento nominal de 8% y real de 4.8%. Esto se debe al buen desempeño de los segmentos de crédito comercial e hipotecario, que en términos nominales crecieron 9.4% y 11.4% respectivamente. Aunque sectores como el de la construcción han registrado un desempeño significativo, existen posiciones encontradas sobre el nivel de participación y los beneficios que reciben las pequeñas y medianas empresas del área. Hay dos realidades. ¿Cuál es la situación? Dos realidades. La realidad de las grandes empresas del sector de la construcción, que están creciendo, que se están desenvolviendo, y el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción, que no tenemos o tenemos muy poca participación en obras del Estado. En los planes de vivienda del gobierno dominicano no vemos a la MIPYME de la construcción integrada en ningún plano de gobierno, de gobierno, que son temas extraordinarios. En el tema de la inclusión financiera también tenemos situaciones muy adversas.
Entonces, en ese contexto, las grandes podrán estar creciendo, se están recuperando, pero las pequeñas nos está llevando sencillamente el diablo. En el caso que nos atañe a nosotros, por ejemplo, hay proyectos y licitaciones que van dirigidos explícitamente a las MIPYME. Y el tema de la MIPYME para nosotros, que lo conocemos, es muy importante. Tienen las puertas abiertas y hemos conversado en múltiples ocasiones con ellos. Mientras los efectos de la crisis internacional continúan poniendo a prueba la capacidad de adaptación de empresas, trabajadores y consumidores, el debate sobre el papel del Estado para amortiguar estos impactos cobra cada vez más relevancia. Según el tipo de empresa, hay que ver la necesidad o no que tienen del Estado. Por ejemplo, está el tema de las contrataciones públicas. Y en el caso de las contrataciones públicas, las empresas se benefician desde el Estado. Y el Estado tiene toda una política de darle importancia a las micro y pequeñas empresas para comprar mercancía y así entonces también se ayuda con sus flujos. Algunas empresas son empresas muy formales que no pagan impuestos. Entonces, el hecho de que no paguen los impuestos, eso le ayuda, aunque lo correcto es que paguen impuestos. Entonces, también por vía del financiamiento. Si tú recuerdas, cada cierto tiempo, el Banco Central libera fondos de encaje legal con tasas de intereses más bajas y dentro de los capítulos que coloca está el apoyo a la pequeñas y medianas empresas. Ante este panorama, el gobierno dominicano ha puesto sobre la mesa una serie de iniciativas orientadas a estimular la actividad económica y aliviar la carga de los contribuyentes. ¿En qué consisten estas medidas? ¿Quiénes serán los principales beneficiados? Luego de la pausa, analizaremos los detalles del plan anticrisis anunciado por las autoridades, que contempla amnistía fiscal, eliminación del anticipo, aumento de las deducciones educativas y otras disposiciones destinadas a mitigar los efectos de la turbulencia económica global en el país. Recuerde que si usted quiere volver a ver este programa o algún reportaje en especial, solamente tiene que acceder a mi canal de YouTube. Y para estar informado con el acontecer nacional e internacional, seguir todas mis redes sociales. Vuelvo en breve con más de PRI en Investigación, la P que más pesa. No se mueva.